Pues nada, vamos a empezar esta, digamos, mesa final de la jornada. Daremos esta mesa que se llama Hispanidad, un futuro de esperanza, y luego veremos la película de José Luis López Linares, Hispanidad, un canto de vida y esperanza. Y gracias a todos por venir, gracias a ISEB y al Ayuntamiento de Burriana por organizar estas jornadas. Yo soy Víctor Lenore, periodista cultural, y hoy tenemos en esta mesa para hablar de hispanidad y de su futuro, que cada vez es más brillante. Voy a presentar a los dos ponentes, a Emmalí Maucó, que es coordinadora coordinadora de proyectos y portavoz del Foro Madrid, que es una iniciativa de la Fundación Disenso para crear un foro de debate, un espacio de debate para hablar de geopolítica en Hispanoamérica. Estudió ciencias ciencias políticas y de la información en la Universidad Central de Venezuela. También ha participado en el movimiento 20 Venezuela como formadora de cuadros internacionales. Es el movimiento de María Corina Machado, que recientemente ha recibido el Nobel de la Paz. También es alumna de ISEP, primero del programa de jóvenes y luego del programa superior. Y allí hizo un trabajo de fin de grado que se llama Rehispanización. La puesta pendiente, que te lo decía Santiago Mucio, ¿crees? Sí, Santiago Mucio, correcto. Y que es que es el director es abogado y el director de ISEP, y es una apuesta fuerte, ¿no? Porque se habla mucho de hispanización, de hispanidad, como si fuera algo que se hubiera mantenido en el tiempo, pero ha habido una especie de apagón, ¿no? Sí. Y entonces por eso usas ese término de rehispanización. Así es. Bueno, gracias Víctor por la presentación. Y bueno, también me sumo al agradecimiento por la invitación de estar aquí. Me llena de mucha alegría estar con todos ustedes hoy y agradecerle primeramente a mi casa de estudios, que es ISEP, por supuesto, y también por esta iniciativa a todo el equipo del Ayuntamiento de Burriana, a la parte de cultura, y a Jesús Albiol por la amabilidad y por esta maravillosa jornada que hemos disfrutado muchísimo, y que siento el honor de estar con estas dos personas que tengo al lado que saben tanto de este tema, y que toda esta mañana hemos podido también escuchar un poco de todo lo que es la hispanidad en cuanto a historia, en cuanto a su pasado, en cuanto a estos retos que tenemos en la actualidad, pero también ahora nos toca hablar un poco de lo propositivo, ¿no? O sea, de lo que podemos llegar a hacer y lo que podemos llegar a construir nuevamente, que yo creo que aquí está la apuesta fundamental, y por eso me parece acertadísimo el nombre de la ponencia, de un futuro de esperanza, porque es verdad que a veces nos llenamos también de toda esa carga negativa o de todos esos episodios de la historia en los que hemos tenido mucha oscuridad, pero también hay que hablar de la potencia o de lo que podemos construir juntos. Y básicamente sí, esa es una de mis motivaciones, y Víctor lo decía, me da mucha alegría que pueda hablar también de este tema, porque en gran parte fue mi primer trabajo de ISEP cuando hice el curso joven. Yo planteé como este concepto de rehispanización, que es una tarea pendiente. ¿Y por qué una tarea pendiente? Porque yo siento que hoy el papel de España sigue estando renegado, sigue estando pisoteado, y se sigue de cierta forma y lamentablemente pues alzando la bandera de la leyenda negra, ¿no? Lamentablemente incluso se hace por parte de personas que son españoles, y que lamentablemente también han llegado a altas esferas y son representaciones políticas. Y eso, por supuesto, que nos tiene que encender todas las alarmas a nosotros, y como hispanos, yo como venezolana y como española también lo veo con preocupación, porque todo esto se ha exportado, y porque lamentablemente también han llegado a nuestras escuelas, a nuestras universidades y hasta sectores populares, ¿no? O sea, este tipo de imposición lo vemos que al final lo han llevado a cabo y lo han desarrollado muchos políticos y que están en el mundo, en el rol del Estado, pero que lamentablemente han tenido también mucho dinero, le han invertido mucho dinero, y lo han llevado incluso a
a sectores de la vida cotidiana, ¿no? Sindicatos, ONGs, en fin, a muchas organizaciones. Y yo creo que aquí tiene que haber un despertar en ese sentido. Yo cuando planteaba el concepto de rehispanización lo veía porque, y se tocó de hecho en la mesa anterior, porque, bueno, al final yo soy migrante, yo soy una migrante, yo tengo ya casi 7 años en España y desde Venezuela, y estando aquí lo reafirmo, España para nosotros es la madre patria, esa es la verdad. Y a mí me llena de mucha rabia el hecho de que muchos hispanos desconozcan la historia de donde nosotros venimos, desde los hispanos, desde donde venimos los hispanos y del rol también de España, pero también me da mucha rabia que no solamente se desconozca esa parte, sino que ahora mismo, pudiendo hacer cosas tan buenas o pudiendo tener ideas tan potentes que podemos potenciar desde ambos lados del Atlántico, no se hace nada. O sencillamente compran el relativismo, compran el multiculturalismo y se ha perdido toda la noción de lo que realmente importa y de lo que engloba la hispanidad como tal, que es todo lo que hemos venido discutiendo desde la mañana, que es esa fe, esa hermandad, esos valores, esos principios de que nos reconocemos unos a los otros, ¿no? Que al final del día es verdad que podemos tener distintos acentos o que podemos tener palabras que quizás no son lo mismo, pero al final somos hermanos, ¿no? Hay una hermandad ahí construida y yo creo que allí tiene que estar la apuesta de que esos hispanos bueno, que en mi caso hemos migrado y que hay tanta potencialidad en muchos de ellos, no voy a decir en todos, porque sí que es verdad que también uno de los retos que también a los que se enfrenta la hispanidad, y debo decirlo, yo creo que hay muchas personas que no lo hablan con claridad o les da temor decirlo, pero también uno de los retos a los que se enfrenta la hispanidad es a también hablar fuerte en cuanto a lo que se ha exportado, ¿no? Y lamentablemente no todos los hispanos son buenos, pero también hay otras amenazas que también tenemos en contra de nuestra civilización hispana, y eso el hispano que ha querido venir a desarrollarse, a establecer su familia, a poder crecer profesionalmente, a poder salir de un sistema que lo oprime, en el caso nuestro de Venezuela, por supuesto, de una tiranía criminal, lo entiende perfectamente. Quiero decir que una persona que ha huido de todo eso, pues sabe que el hecho de llegar a un país como este también nos tiene que llevar a nosotros a luchar y a reivindicar la seguridad de este país, la defensa de este país, que no se pierdan los valores y los principios que tanto hemos luchado años tras año por ellos. Y por eso yo creo que una de las tareas pendientes es justamente rescatar desde lo político y desde lo cultural esa idea. Yo en el trabajo de fin de grado, y si me extiendo mucho, Víctor, luego me dices, yo hacía como varias propuestas, pero en el sentido de que pudiéramos tocar varias aristas que yo creo que todavía no se han tocado lo suficiente. Por ejemplo, en el tema cultural yo planteaba que podíamos crear un podcast donde se pudiera hablar de todo lo que está pendiente y de todo lo que podríamos hacer en conjunto los hispanos, y bueno, obviamente teniendo invitados de afuera, donde con canales alternativos pudiéramos ir hablando de distintas grandezas en distintos sectores, en distintos ámbitos. Quiero decir, tenemos el ámbito académico, pero también tenemos ámbito legislativo, tenemos producciones como la de José Luis López Linares, pero también tenemos muchos trabajos que quizás no se conocen y que hay que darle una ventana a eso. De hecho, la propuesta de la creación del podcast se llamaba La Ventana de la Hispanidad, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, yo también como venezolana he visto que hay un tema donde podemos incidir muchísimo, que es obviamente en el espectro político, y es que no tenemos un referente hispano como tal.
¿A qué me refiero con esto? Porque puede sonar un poco chocante y no es la idea. Yo en el trabajo de grado mencionaba que yéndome a Estados Unidos, en el Partido Republicano hay hoy dos referentes fundamentales del mundo hispano que han servido muchísimo para visibilizar no solamente la lucha de países que vienen oprimidos por una dictadura como lo es Cuba, Nicaragua y la misma Venezuela, sino que ahora también ellos son portavoces de otras problemáticas que también están dentro de Iberoamérica hoy, como es el tema del narcotráfico fundamentalmente, que prácticamente es un problema común de toda la región. Y estas dos personas que han llevado estos grandes temas a Estados Unidos por el Partido Republicano son María Elvira Salazar y Marco Rubio, que ahora es secretario de Estado. Y estas personas han servido muchísimo no solamente para visibilizar esto, sino ahora para poder incidir y tener una incidencia real en lo que está pasando en la región. Con lo cual, yo creo que esto es un arma poderosa. O sea, yo creo que estos son el tipo de iniciativas, si se quiere, que se tienen que hacer. Y yo creo que desde España nosotros tenemos canales para poder hacerlo. Yo creo que necesitamos hoy referentes hispanos. Tenemos referentes, obviamente, en la historia que son fundamentales y yo creo que hay que rescatarlos, desde luego que sí, pero yo creo que necesitamos referentes actuales que puedan también llevar un mensaje que en ese sentido conecte con la población hispana, ¿no? O sea, que rescate lo que tenemos. Y hoy en día es un reto fundamental porque con todo lo que tenemos, con la globalización, con la tecnología, con tantas cosas que vemos ahora que incluso no están ni siquiera ahora mismo al alcance de nosotros, pero que se están desarrollando, yo creo que es importante también nosotros estar a la vanguardia de eso, ¿no? Combatir también esa posverdad y combatir ese nihilismo, esa multiculturalidad también de la que vengo hablando, con valores y con principios, pero también con propuestas que sean digeribles para nosotros. Entonces, yo creo que allí tenemos una potencia enorme y quiero cerrar también diciendo con el tema político que un hispano también puede defender la idea que yo creo que la gran idea y la gran preocupación que tenemos hoy en España, que es la inmigración descontrolada que tenemos. Es verdad que nosotros somos inmigrantes, pero un hispano va a defender a capa y espada la seguridad de esta nación y entiende perfectamente que lo que hoy tenemos en España es una invasión. Entonces, es muy poderoso que un hispano convierta esto en su discurso fundamental, porque ahí tendríamos una defensa de una gran problemática social que tenemos en España, pero también hay un rescate de todo lo que somos, es decir, de la lengua, de la simbología. Para mí la simbología es fundamental, siempre lo hablo, el tema para mí, ver más banderas hoy de Palestina en Madrid que de España, eso para mí es desolador, honestamente. Rescatar nuestro himno, nuestra simbología, lo que somos, nuestras letras, nuestras músicas. Para mí eso es fundamental y yo creo que hay un potencial enorme si un hispano defiende todo esto que he comentado. Para iniciar. Digo eso. También tenemos a José Luis López Linares, que es uno de los directores de fotografía más prestigiosos del cine español. También es director de documentales y productor. Ha ganado 3 Goyas, uno de ellos por Iberia de Carlos Saura, y ha trabajado con las figuras más importantes del cine español, con Elías Querejeta, el otro a Emilio Martínez Lázaro o Basilio Martín Patino, al director extranjero como Alain Tanner. Y bueno, últimamente es muy conocido sobre todo por una trilogía de películas de defensa de la hispanidad, que son España, la primera globalización, luego Hispanoamérica, un canto de vida y esperanza, que es la que vamos a ver hoy y a cuyo estreno asistió el rey Felipe VI, y ahora está terminando, que ya tiene fecha de estreno, el cierre, bueno, no sé si ahora te preguntaré, no sé si lo ves como una trilogía, pero la tercera, que se llama We de Gringos, que se estrena... We de Hispanos. We de Hispanos, perdón. La raíz hispana de Estados Unidos. La raíz hispana de Estados Unidos, que tiene fecha de estreno en
en abril en España y en octubre en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y bueno, y que ha sido muy apoyada. Nos estaba diciendo ahora que este mes ha tenido casi todos los días una presentación de película, pero también ha sido muy polémica, ¿no? Ha habido mucho apoyo y algunos cuestionamientos fuertes. Bueno, cuéntanos, yo lo veía como una trilogía, pero ¿lo ves tú como una trilogía? Igual piensas en una cuarta también, o no sé. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme aquí. Siempre está bien con los amigos, que ya nos vamos conociendo. Y bueno, la verdad es que no fue una trilogía. Yo pensé hacer una película, luego a consecuencia de esa vino otra y después otra. Al final va a resultar una trilogía, pero vamos, no era una trilogía premeditada ni pensada. Yo empecé España la primera globalización simplemente porque estaba harto de barbaridades como que España tiene que pedir perdón y todo tipo de mentiras. Y esa fue mi reacción ante eso. Bueno, la película se acogió con muchísimo afecto, con muchísimo agradecimiento, que es lo que yo más sentí. La película ha tenido 1.200.000 espectadores en televisión española. Hicimos casi 60.000 espectadores en salas de cine. Y bueno, y claro, ya después de aquello, pues ya tenía que seguir, que hacer otra película. Y entonces, lógicamente, bueno, la primera película, no sé si la han visto, pero es una película, bueno, que su fin es la leyenda negra, esa que es ayudar a acabar con la leyenda negra, ¿no? O sea, es una película demostrativa, digamos, que intento, bueno, a través del cine siempre se trata de mostrar, ¿no? Pero es una película que bueno, que lo que expone, lo que es, bueno, la necesidad, las formas de acabar con la leyenda negra. Entonces, bueno, tratan temas que... Pero esta segunda película, para América, Canto de la Esperanza, ya no es una película, es una película que muestra, que lo que quiere hacer es mostrar lo que somos, ¿no? La potencia de la hispanidad, ese patrimonio tan absolutamente increíble que tenemos que darnos cuenta de lo que somos, de lo que tenemos, porque y la película está basada bueno, sobre todo en los ejes que son el arte y la música y la fe, ¿no? Esos tres puntos son los que han sido los donde ha anclado la película, ¿no? Pero ya es una película en la que ya no hablamos de la leyenda negra, porque yo creo que ya lo de la leyenda negra, en fin, el que no se ha enterado es porque no quiere, la verdad. Porque hay un montón de libros estupendos, de películas, de vídeos, de YouTube, de podcast. La información ya es conferencias, congresos. Pero yo pensé que ya tenía bueno, que dar un paso hacia el futuro. Y entonces, en Canto de Vida y Esperanza, pidiéndole prestado a Rubén Darío el título de su gran poema, yo he tratado de hacer eso, ¿no? De mostrar bueno, lo increíble, o sea, para que nos sintamos orgullosos y afortunados de que realmente somos la mejor civilización del mundo. Exactamente. Dice la mexicana, como dice un mexicano en Antonio Cordero en la película, ¿no? O sea, que no hay que tener ningún complejo. Porque es verdad, o sea, que no. Entonces eso es algo que yo creo que tenemos que luchar por ello, por mantenerlo, por sentirnos orgullosos, saber que tenemos algo increíble, ¿no? Que es, bueno, todo lo que hay uno, si no va a América, realmente no es capaz de saber muy bien lo que es ser un español, porque España no se hizo en América, o sea, no. Y entonces yo creo que ahora es el momento en que la hispanidad salve a España, como decías tú. O sea,
en ese aspecto y en muchos más, ¿no? Creo que la hispanidad es la salvación de nuestro país. Como, bueno, hace tiempo España fue la salvación de América. O sea, fue la que creó algo impresionante. Bueno, la película que van a ver ahora empieza con algo que a mí me llama mucho la atención. Siempre empiezo con las películas con cosas que me llaman mucho la atención. Pero empieza con la música barroca en la selva del Amazonas en Bolivia, ¿no? O sea, imagínalos. Unos jesuitas llegan con sotanas, no, a un sitio imposible de vivir, con una humedad, con unos mosquitos así gordos, en medio de la selva. Se encuentra una población que vive pues prácticamente en el Neolítico. Meses o años más en el Neolítico. Y en una generación, una persona que estaba en el Neolítico está tocando el violín en una orquesta barroca. A ver quién lo mejora esto. Pues eso es una muestra de lo que fue aquello, ¿no? De lo que se hizo en América, ¿no? Entonces, bueno, por acabar con la trilogía, la tercera película es, bueno, como has dicho, Víctor, We the Hispanos. Pues We the Hispanos, bueno, yo creo que en Estados Unidos lo tiene todo el mundo. La Constitución de Estados Unidos empieza por We the People of the United States. Entonces, We the People lo tienen por todas partes puesto. Entonces, es una referencia a eso. Porque la idea es que la hispanidad es cofundadora de Estados Unidos. Es más, lo que se celebra el año que viene, que es una de las razones por las que hago la película, es el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Pero lo que se independiza son las 13 colonias, que como decía Marcelo Gullo, son un choricito entre los Apalaches y el Atlántico. El resto de lo que ahora es Estados Unidos era el territorio de la Nueva España. De hecho, cuando Jefferson está escribiendo la Constitución de Estados Unidos, Junípero Serra está levantando misiones al otro lado, ¿no? Digamos, eso es para mí me parece muy gráfico porque te das cuenta, ¿no? O sea, al ver las cosas así en el paralelo, de que realmente uno estaba fundando una parte del país, pero los españoles, vamos, los hispanos, porque allí había porque ya Fray Junípero, que vino desde de Mallorca, pero pasó por México, pasó por Puerto Rico y luego por México. O sea, que estuvo ya, o sea, fue enviado desde el convento de San Fernando en México, ¿no? A las misiones primero de de lo que ahora es Baja California, que antes era todo California, y luego la Alta California hasta Estados Unidos, que llegó hasta San Francisco, ¿no? Entonces, bueno, pero no solo eso, sino que es que por ejemplo, hemos recuperado un fragmento de una película de John Ford, que se llama Fort Apache, en la que John White tiene que hablar español para poder entenderse con los indios. Es bastante impresionante porque, claro, aquí al doblar esas películas, pues los indios, claro, como yo hubiera hablado ya el español, pues los indios tenían que hablar un idioma inventado prácticamente. Pero la realidad es que cuando Estados Unidos se dedica a exterminar a los indios, hablaban español. O sea, llevaban ya siglos hablando en relación con la hispanidad. Muchos eran católicos y hablaban en español. O sea, que no. Jerónimo, cuando dicta sus memorias, al final de su vida, las dicta en español. O sea, no las dicta en apache. O sea, que bueno, que hay... Bueno, y así hay un montón de historias en las que yo creo que demuestran que Estados Unidos es un país que su raíz hispana es anterior, por supuesto, a la anglo. La famosa Acción de Gracias que celebran con el pavo, rememorando la llegada de los peregrinos a 70 años antes. Se había hecho una misa, el padre López había hecho una misa en San Agustín de la Florida, o sea que no era
Ya, son 70 años antes, ¿no? Es la primera acción de gracias es una misa en San Agustín, o sea, que realmente hay que saber de qué estamos hablando, ¿no? Eh, y esa es lo que acabará seguramente, si Dios quiere, siendo una trilogía. ¿Y sientes que tus películas están llegando en un momento especialmente favorable? Pienso, por ejemplo, en este famoso reel de la campaña presidencial donde Donald Trump está en un meeting y dice, ¿qué os sentís más, latinos o hispanos? Y la gente hace mucho más ruido con hispanos. Hay un vicepresidente católico ahora que es G.D. Vance, un secretario de Estado hispano como Marco Rubio que ha dicho en Malí, que llegan en un momento especialmente propicio para que la gente me entienda. Claro, bueno, creo que el momento es clave, es fundamental. Es que también hay muchas cosas que pasan en Estados Unidos, ¿no? Bueno, por supuesto, hay muchas palabras que usamos nosotros de inglés. Es que en Estados Unidos también han cogido muchas palabras del español. Pero es que todas las palabras que cogen del español son buenas. Son fiesta, amigo, casa, familia, mi casa es tu casa, siesta, mañana, son palabras que están ya incorporadas a todo el mundo anglo, pero que son cosas muy buenas ahí. Por ejemplo, cuando una familia anglo va a celebrar algo, se van a un restaurante mexicano. ¿Por qué? Pues la comida es distinta y sabrosa, pero hay otra cosa más importante, yo creo que es la forma de comer. La forma que te relacionas cuando estás comiendo otra cosa que no es una hamburguesa en un McDonald's, ¿no? O sea, que hay otra forma de compartir en la mesa, y eso, pues yo creo que va calando al principio poco a poco, pero claro, ahora ya Estados Unidos es el segundo país de la hispanidad, después de México, el número de hablantes de español. Y hay otra cosa muy importante, que bueno, supongo que tú sabrás, que es que los hispanos, antes yo creo que bueno, pues eso, los puertorriqueños iban a Nueva York, los cubanos a Miami, los mexicanos a Los Ángeles. Pero ahora yo creo que eso se está rompiendo más y hay más mezcla. Entonces cuando se juntan, y eso lo hemos visto en el rodaje, cuando se juntan, pues es un venezolano, un colombiano, un mexicano, entonces se dan cuenta de lo que tienen en común. Porque antes, si estás rodeado de puertorriqueños, pues realmente solo te das cuenta de lo que tienen en común con los puertorriqueños, que es la obviedad. Pero cuando nos empezamos a mezclar, pues entonces van surgiendo las cosas que tenemos en común. Y eso yo creo que ahí es donde nace la hispanidad, cuando nos encontramos. Claro, si te encuentras fuera bueno, eso está pasando en España, ¿no? Yo creo que no hay que... Eso está pasando en España, porque aquí, pues, ya empiezas a tener amigos que ya no es tan difícil, ¿no? Y entonces, esa mezcla de gentes que yo creo que en Estados Unidos se está dando mucho. Y otra cosa también que vamos a dar cuenta de la película, que siempre, bueno, ha habido una generación o dos generaciones en las que han impedido que sus hijos aprendieran español. O sea, no les hablaban español en casa. Con el propósito de que pensaban que si no hablaban español y solo hablaban inglés, pues sería más fácil integrarles en la sociedad, ¿no? Y que les fuera mejor. Yo he encontrado ya varios casos de gente que no les hablaban español en su casa y han aprendido español cuando han tenido ya la edad, cuando de jóvenes, ¿no? Y bueno, yo creo que eso ya no pasa, absolutamente. Ahora ya se está empezando a ver que hablar español es un valor más en la sociedad estadounidense, que puedes acceder a más trabajo si hablas español e inglés. Incluso, pues hay universidades españolas que solo son en español, a distancia, como la UNIR, por ejemplo, que donde más crece es en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay muchos síntomas, aparte de lo que has comentado, claro, de que pues los dos hombres más, o seguramente el hombre más poderoso de Estados Unidos después del presidente,
en suelo hispano. María, te quería preguntar también por el momento político, pero especialmente relacionado con los jóvenes, ¿no? Podemos que hay un cambio ahí. Tú participaste en un libro colectivo que se llamó Después del socialismo libertad. El Foro Madrid, que es donde trabajas, también es una contestación al Foro de Puebla, y antes parecía mucho más poderoso y poco a poco va bajando, digamos, en intensidad y apoyos. ¿Cómo ves el momento político para la rehispanización, especialmente desde el punto de vista de los jóvenes? Pues muy interesante porque creo que estamos en un momento interesante de la historia y bueno, y de los hechos políticos, si se quiere. Eh, bueno, un poco para poner el contexto, porque creo que vale un poco la explicación. Es cierto que también yo siento que cuando hablamos también de hispanidad, lo podemos relacionar con lo que está haciendo Foro Madrid, porque al final también fue una iniciativa, o es una iniciativa que se está dando desde España, pero que ha reunido a hispanos en torno a problemáticas, ¿no? Que pasan al otro lado del Atlántico, como decimos nosotros, pero que no es distante a lo que pasa también aquí en España. Tú has dado allí en el punto y es que la preocupación que nosotros veíamos desde Disenso y desde España es que, bueno, habían llegado unos grupos que ya se pueden denominar que son de orden criminal, que son el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que básicamente han creado multilateralismos para lavarse la cara y para elevar una bandera o elevar banderas de democracia, de libertad, de igualdad, que realmente es una mentira, ¿no? Solamente es una fachada. Pero nos dimos cuenta, nosotros detectamos que esto era un problema porque ya ellos venían trabajando incluso desde los años 90, o sea, después de la caída del muro de Berlín, te das cuenta que no había nada que los frenara, o sea, no había nada enfrente de ellos, sino ellos avanzando. De hecho, si nos vamos 10 años más atrás y veíamos el mapa, políticamente hablando, el mapa era desolador porque era totalmente rojo prácticamente. Es decir, había llegado, o había un auge brutal del socialismo en Hispanoamérica y hoy podemos decir que eso está retrocediendo, o sea, esa ola roja está retrocediendo. Y en gran parte, pues, es también por un trabajo sostenido que hemos estado haciendo nosotros, que bueno, quizás comenzamos muy tarde, porque también hay que decirlo, comenzamos muy tarde, pero bueno, que ahora somos más, y eso es lo más importante. Procesos de los que se están dando ahora mismo, como el de Javier Milei en Argentina, en Ecuador también con Daniel Noboa, en Paraguay también, ahora mismo este año hay, bueno, de hecho, mañana mismo es decisivo, Bolivia mañana va a cambiar el rumbo de su país y es histórico, porque ellos tienen 20 años sumidos en un gobierno de orden socialista, criminal también. La semana que viene hay elecciones legislativas en Argentina. Al cerrar el año vamos a tener dos procesos en Hispanoamérica, también uno en Honduras y otro en Chile, donde es muy probable que cambien las cosas y que cambien a nuestro favor, que cambien hacia aliados que hablan nuestros mismos códigos, nuestros mismos valores, ¿no? Y eso es muy importante porque cuando tú tienes esa conexión con un aliado fundamental, puedes hacer cosas poderosísimas. O sea, yo al menos lo veo así. Eso en cuanto a, digamos, al espectro político y lo que estamos tratando en Foro Madrid. Bueno, y el año que viene también, si me refiero a casos también fundamentales donde puede cambiar las cosas en Colombia, en Brasil, en Costa Rica y en Perú, también hay elecciones el año que viene. Pero también si nos vamos a un punto que tú tocaste que me parece fundamental, que es la parte de la juventud, que yo creo que es importante mencionarlo en esta visión de futuro y en esta visión de esperanza. También hemos tratado de hacer cosas, ¿no? De hecho, hace, bueno, en poco tiempo nosotros en Disenso tenemos un programa que ya va por su quinta edición, que se llama el Programa de Jóvenes Líderes de Liberosfera. Y esto lo que busca es crear una red de jóvenes de distintos países y también de España, por supuesto, donde ellos a futuro puedan establecer esta relación y llevar proyectos en cada uno de sus países. Esto es muy potente porque al final tienes
a jóvenes trabajando en cada uno de sus países, ¿no? En Guatemala, en Perú, en Colombia, bueno, en Venezuela también, pero claro, están fuera también de su país, pero que están haciendo cosas muy, muy buenas y que hay que darle también un peso a eso, ¿no? Hay que darle visibilidad a eso. Entonces, yo creo que estas iniciativas son muy buenas porque, bueno, a lo largo de este programa no solamente cumplen con una agenda de carácter político, sino que también cultural. Y eso es importante, lo que decía José Luis, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de todo lo que somos o todo lo que podamos llegar a hacer o lo que ya hacemos, los talentos que tenemos, hasta que llega alguien que nos los puede plasmar en una película o en una canción o en algo que nos mueve y dices, bueno, pero sí que somos grandes. Entonces, yo creo que ahí está el punto, ¿no? De también lo que hablaba al principio, de no ver, yo creo que nosotros el tema de la hispanidad ya no la podemos ver como, bueno, primero que nada, sin complejos, por supuesto, lo que decíamos, porque a muchas veces se nos olvida que es que somos más de 600 millones de personas que hablamos el mismo idioma, el mismo código, todo, y a veces nos sentimos inferiores de eso. De hecho, me perdonan la anécdota, pero voy a traer una anécdota a colación yo tengo familia alemana por parte de papá y la mamá de mi hermano dice que a veces cuando tiene que hacer negociaciones con españoles, lo hace en inglés. Ella sabe español y me dice, ¿por qué tengo que hacer la negociación en inglés? ¿Por qué no lo puedo hacer en español? Si es el segundo idioma más hablado. Y es verdad. Entonces, este tipo de cosas te da el indicio de por qué nos sentimos inferiores de lo que somos. O sea, yo creo que allí también hay un reto y creo que tenemos que empezar a trabajar en ese sentido para cambiar las cosas, porque hasta ahora lo que se ha establecido es que, bueno, sí, el idioma común es el inglés y todo el mundo tiene que saber inglés. No me estoy metiendo con que no se tenga que saber. Me parece fundamental que todos tengamos distintas habilidades y que podamos también aprender idiomas. Pero, ¿por qué tenemos que sentir que nuestro idioma es inferior? No, por el contrario, tiene demasiada potencia y creo que todavía eso no se ha rescatado. Entonces, estas cosas que parecen como muy pequeñas son cosas que podemos comenzar nosotros a darle forma y a poderlo cambiar poco a poco, a poderlo establecer también para que las cosas empiecen a cambiar también, porque yo creo que ahí vienen los cambios. Y a partir de allí, pues yo creo que crear una red potente de hispanoamericanos que pueda refrendar todo esto. Nosotros, o sea, yo siempre digo, ¿por qué si en su momento tuvimos un instituto hispanoamericano y por qué si hay tantas ideas en torno a esto, por qué no las podemos ejecutar ahora? Yo creo que ahora tenemos muchas herramientas. Es verdad que quizás hay limitaciones por tema de que, bueno, lamentablemente la izquierda tiene mucho más recursos que nosotros, pero nosotros también tenemos que ser capaces de buscar ese proceso creativo de cómo impulsar estas grandes actividades y estos grandes hitos que nos van a llevar a recuperar esta parte de la hispanidad o esta rehispanización, como le he llamado yo. Y mucho de eso pasa también por establecer también ese criterio político también del que hablabas, Víctor, o sea, del trabajo que también estamos haciendo a nivel político, porque es verdad que prácticamente nadie lo había hecho. Y ahora sí vemos que hay muchos que lo quieren hacer, pero se ve que es tremendamente hipócrita lo que están haciendo, ¿no? O sea, lo hacen solamente por un mero sentido electoralista o por el momento o que quieren tomarse la foto con Milei o se quieren tomar la foto con José Antonio Kast, que esperemos que sea el próximo presidente de Chile, o con María Corina Machado, que ahora es la Premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, esas cosas también son retos también de la hispanidad propiamente que tenemos que tocar, pero que creo que también está enlazado porque al final del día recuperar también lo que es Hispanoamérica es también recuperar a España
y los que estamos aquí, sobre todo, los que ahora hacemos vida acá en España, creo que tenemos un papel fundamental y un deber moral. Yo creo que para nosotros es un deber moral el hecho de reivindicar la hispanidad y trabajar por ella, y trabajar por nuestro país, porque al final España es nuestro país, es nuestra casa. José Luis, has comentado que el objetivo de la primera película de la trilogía España, la primera globalización, era combatir la leyenda negra. Me gustaría que nos dijeras hasta qué punto crees que sobrevive la leyenda negra en nuestra época. Ah, bueno, por supuesto que sobrevive, ¿no? Y yo lo que he dicho es que, bueno, que ya hay material, que ya hay muchos trabajos que la menten y que cualquiera que quiera, pues se puede alterar. Con algunos autores las incluirías en tu película, ¿no? Para darle más difusión. Sí, no, pero hay un libro maravilloso que fue digamos, el que quizás el detonante que empezó con todo esto, que fue el libro de María Elvira Roca Barea y Pérez Jueves Leyenda Negra, que empezó, o sea, realmente cuando aparecía ese libro, que ha vendido ya más de 150.000 ejemplares. Pues, digamos, era prácticamente no había nada de todo esto. No. Y eso, y luego, bueno, más autores, gente que empezó a probar. Y las películas que lo que hicieron es, pues, poner juntos a mucha gente que seguramente no se conocía tampoco, pero que se fue viendo que eso tenía una fuerza. La primera película me costó mucho encontrar participantes, vamos, mucho, me costó. Pero claro, la segunda ya no, en la segunda ya teníamos una red ahí extraordinaria, ¿no? La diferencia entre estos dos técnicos es muy significativa. Y lo que decía pero es que la hispanidad, por eso está bien lo que dices de recuperar, pero la hispanidad ha resistido a todo, a las independencias, a las leyendas negras, a la intentar destruir el español de Puerto Rico, de Estados Unidos, a lo que fuera, a nuestros gobiernos traidores que han sido antihispánicos y lo sigue siendo, pero la final ha resistido a todo eso, o sea, está ahí, es algo que tenemos y que, claro, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Porque si tuviéramos una herencia que no sabemos que la tenemos, entonces, claro, ¿no? Hasta que no llega un notario y te dice, mire, usted tiene una herencia, y no. Eso a mí me llama la atención, porque, por ejemplo, en algunas reseñas de estas películas en periódicos progresistas, y relacionando la hispanidad con la nostalgia imperial, con el franquismo, yo creo que no se dan cuenta que crear una hispanidad fuerte es bueno incluso para ellos, a nivel espiritual, nacional, de negocios, a muchos niveles, ¿no? Bueno, yo soy el peor de eso, lo doy a por Tocamí, que es más bien de saqueo, de usar un saqueo, eso no. No, pero decía el profesor Dalmacio Negro, falleció el año pasado, que la relación política entre España y Hispanoamérica nunca ha estado tan entrelazada, nunca ha habido tanta, aunque sea para el mal. Pero de hecho, la relación es muy grande. Entonces, claro, bueno, incluso eso puede cambiar. O sea, digamos que una vez que se establecen, la política está muy, bueno, vamos, ¿no? Zapatero se ha dedicado a eso, ¿no? O sea, que no. O sea, entonces, te digo que también es una cosa o sea, que hay mucha relación ahora, más que ha habido en los últimos 50 años. Entonces, pero una relación que es para el mal, bueno, están trabajando arduamente para incluso, pero están trabajando juntos. Sí, me entiendo. La cosa, bueno, me parece a mí que el Foro de Madrid es una iniciativa estupenda, porque es necesario contrarrestar todo eso de otra manera, ¿no? Y realmente nadie lo había hecho, o sea que no, por eso me pareció una idea muy importante, ¿no? Una realidad muy importante. Y aquí en España vivimos un momento muy extraño que fue en 1992, cuando se celebraban los 500 años de la conquista, en los que sí había una exaltación, digamos, de la hispanidad, pero en realidad el país lo que estaba mirando era a la Unión Europea. Pues era un momento un poco esquizofrénico, ¿no crees que...? Sí, porque no... fue...
Es que todo esto es el Biopanic. O sea, que es, todo esto es Biopanic. Porque están contando que bueno, en América, ¿no? Que esos 300 años de opresión y de genocidio, esclavitud, bueno, digamos, desde las independencias solo han pasado 200 años, o sea que todavía hay muchos más años de virreinato en América que de cualquier otra forma de... Bueno, los mexicas tuvieron menos tiempo, o sea que el virreinato, o sea que... Y además he estado en América, cuando vas por la calle y miras un poco perdido, como decía Zunzunegui, ¿dónde está el oro? Pues mira alrededor, o sea, no, no es eso, no sabes. Ves que todo, a ver, lo que ahora reclaman como un indígena auténtico y pues los trajes típicos, o sea, ahí no había sombreros, o sea, los trajes típicos de las señoras del Perú son o sea, la fiesta más así tradicional de unos sitios de los Andes, que es la lucha del cóndor con el toro, pues ya me contaron ustedes. Si no había toros, o sea que no había, no sé con quién luchaba el fondo. O sea que no. Que es de falsedades, ¿no? Por eso con el tema que estamos todos. Aparte, claro, nosotros nos echamos la culpa, nosotros ya no tenemos aquí de echar la culpa y nos la echamos ahora a nosotros. Pues lo vaya la esquizofrenia es delirante, no sé a mí, que somos los que, claro, además cuando llega alguien como tú, de Venezuela, por ejemplo, entonces ve que aquí le confirman todo lo que le han contado en el colegio y incluso más, o sea, se echan más la culpa de lo que había dicho Bolívar, pues entonces, claro, uno dice, pues será verdad, porque claro, si estos cretinos que lo creen, pues era esta la realidad, ¿no? Entonces hay una... Pero bueno, yo creo que eso, bueno, la verdad es que, bueno, pues esta jornada de hoy aquí, pues ya realmente hace muy poco tiempo no habría sido posible. Pues si os parece, abrimos en turno de preguntas. Así que aquí hay una. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la exposición, la verdad es que es muy gratificante, igual que han sido las de esta mañana. Claro, llega un sábado y cuando mi querido Jesús Albiol, concejal de Cultura aquí, compañero en Cortes, diputado, nos dice, ¿cómo puedes pasar mejor un sábado de fin de semana con unas jornadas de RISEP? Y efectivamente tenía toda la razón del mundo, ¿no? Yo, la verdad es que os lo comento a vosotros y tiene que ver con todas las mesas que hemos tenido durante el día, ¿no? Yo entiendo yo soy español. Soy español. Yo voy de lo concreto a lo más general. Quiero decir, podemos hablar de la hispanidad, pero si yo no... Habla el Mali, y tiene toda la razón del mundo, de la rehispanización, ¿sí? Pero yo creo en la reidentificación. Es decir, si no partimos, entiendo yo, ¿no? Y os lo traslado. Yo creo en la hispanidad profundamente, pero profundamente, porque soy español. Y yo espero que un argentino o un venezolano crea en la hispanidad porque se siente profundamente argentino y profundamente venezolano. Es decir, que no es, vamos a reivindicar, en mi opinión, no, vamos a reivindicar la hispanidad como algo casi abstracto, ¿no? Como algo que podemos soñar. No, es que primero me tengo que identificar y eso ya nos costaría conociendo nuestra patria, ¿no? Conociendo cómo está. Por eso yo creo que la construcción tiene que ser de lo concreto al abstracto. Esta mañana se decía, y vosotros también lo habéis comentado, y tú siendo ahora moderador y antes ponente, hablabais de la visión cultural, hablabais de la música. Bueno, habéis empezado la mesa diciendo que creemos que
que cada vez se habla más, pero la demografía es algo que nos perjudicaba y que quizá no llegaba a tanto, ¿no? Y lo frenaba. Pero bueno, estaba la cultura, estaba el fútbol. Claro, el fútbol es la roja en España. Claro, y yo no me identifico con ese término, al menos, ¿no? Por ejemplo. Quiero decir, las sociedades se construyen de abajo arriba. Es verdad que la cultura, es verdad que el fútbol, es verdad que la música, es verdad que todo eso, que el Internet, que este mundo globalizado hace que un joven español se dé cuenta del orgullo de ser español porque está hablando con un italiano que se siente orgulloso de ser italiano. Eso está pasando. Eso es importante. Pero al final los cambios, vuelvo, pero siempre la sociedad ha construido el derecho a la ley, y la ley ha cambiado las instituciones, ha cambiado las políticas. Pero el problema es que eso tarda mucho. Segundo, que ahora no es así. Porque ahora es de arriba abajo. Eso se dijo en los cursos del ISEP en verano, en el Escorial. O sea, es que ahora la sociedad no pinta nada. Es que ahora es de arriba abajo. Es que ahora el que manda es el que impone. Entonces, no me extiendo más. Lo que es una reflexión y os pregunto, es decir, está muy bien que reivindiquemos la dignidad. Ojalá consigamos un día una Commonwealth hispana. Ojalá. Vamos, lo deseo con toda mi alma. Pero quizá la cuestión está en que las actuaciones tienen que ser sociopolíticas. No es la red, no es la cultura de la calle, no es la fusión, que siempre la hemos tenido y no ha habido ningún problema, al menos los hispanos. Yo creo que tiene que ser sociopolítica, porque si nos damos cuenta, los que están en contra de la hispanidad es la izquierda mundial. ¿Dónde se mantiene o pervive la leyenda negra en Hispanoamérica? En los regímenes más dictatoriales. En Argentina está cambiando. De arriba abajo, por desgracia. Tendría que ser de abajo arriba, pero es de arriba abajo. Por tanto, yo creo que la labor que desde abajo se tiene que hacer, pues think tanks, lobbies, corriente de pensamiento, disenso, ISEP, tantos y tantos, que se tiene que hacer desde arriba, desde la política. Con políticos de derechas, porque la izquierda es la que está haciendo este daño a la hispanidad, a la propia soberanía, y de ahí, desde la autoidentificación hacia la hispanidad, y también con partidos fuertes, con partidos que no tengan miedo de decir las cosas. Y al final de todo este rollo, lo que quería decir es que no solo es a nivel base, sino que tiene que ser desde un punto de vista sociopolítico ese movimiento. Hay que hacerlo a nivel de partidos políticos. Nosotros, los que estamos en política, echamos de menos que no haya corriente de pensamiento que nos ayude en la ola. Pero no es bastante la ola. Hace falta partidos fuertes, con ideas fuertes, con principios fuertes, que puedan apostar, entiendo, y es mi pregunta para vosotros, porque no soy yo el que habla, es para vosotros, que tiene que ser un poco a veces en estos momentos de arriba abajo. El marico. Yo te contesto. La política no puede actuar sin una base cultural. Estamos creando la base cultural. Cuando la política ha intentado actuar sin base cultural, pasa lo que pasa. La derecha la ha perdido, su base cultural. Por eso da palos de ciego, no sabe qué hacer. Yo creo que estamos creando una base cultural muy importante, recuperándola, y viene de abajo arriba. Y ha nacido por un tipo que escribió un libro en Argentina, y una señora que escribió otro en Málaga, y un loco que hizo una película. Y entonces se han ido sumando algunos partidos. Y se han ido sumando las instituciones académicas, que no han hecho nada hasta ahora.
Pero eso empezó de abajo arriba y es la fuerza que tiene, la autonomía. No es un movimiento, no hay líderes. Y eso es algo extraordinario. Y aparece en México, y aparece en Chile, y aparece en el Perú. Y esa es la fuerza. Y la política, si actúa de arriba abajo, sin una base cultural, no tiene nada que hacer. Evidentemente, para cambiar las cosas hace falta poder. Sí. Pero la reacción de esto, lo maravilloso de lo que estamos viendo ahora, es que nace de abajo arriba con una fuerza brutal y que nadie está coordinado. Nos hemos ido conociendo. Y entonces eso, yo creo que es algo que la política tiene que aprender. No puede actuar sin una base cultural. Sí. Yo, muy bien. Yo también quiero agregar algo en ese sentido. Sí. Yo también quiero agregar algo en ese sentido porque, o sea, yo soy de las que pienso que cada uno tiene que actuar desde su ámbito, o sea, desde su lado, desde su trinchera, y yo creo que ese trabajo tiene que ser respetable desde todos los ámbitos. Quiero decir, es lo que decía José Luis. Para mí el tema cultural es fundamental y de hecho, en gran parte, si no hubiese sido porque Milei era el divulgador bueno, que hasta ahora ha sido, probablemente nadie lo hubiese conocido, ¿no? Sí, también por su personalidad. O sea, que yo coincido también con la visión de José Luis, pero también agregaría eso de que a veces también nosotros, digo nosotros, la derecha, también no ha sabido establecerse o no ha sabido trabajar en los ámbitos que tiene que estar. Es decir, hay ámbitos muy pequeños, puedo decir hasta, no sé, una junta de vecinos en los que no nos hemos metido y tenemos que meternos y tenemos que incidir. Tenemos que incidir en organismos, así sea lo más pequeño que vamos, pero no decir, bueno, eso es irrelevante, ahí no me voy a meter. No, porque allí se gestan cosas. Allí ellos ya empiezan a crear también sus ideas que, bueno, como vemos son ideas tremendamente perversas y macabras, pero que nosotros lamentablemente hemos abandonado esos espacios. Y yo creo que cada uno tiene una vocación de establecerse en nichos fundamentales para poder hacer la defensa. Ahora, sí rescato algo, y creo que también era la línea que tú querías tocar, y es el tema de que lo que vemos ahora mismo es que es verdad que los grandes expositores de esta leyenda negra, por desgracia, son mandatarios. O sea, casos fundamentales en Hispanoamérica, Claudia Sheinbaum en México, Gustavo Petro en Colombia, que han sido los dos últimos que peor han hablado de la hispanidad, ¿no? Pero bueno, para eso también tenemos que tener personas, organizaciones o partidos, bueno, en este caso un partido, el único que hay en España, ya lo combate, ya lo defiende, pero yo creo que también ese tipo de declaraciones por parte de Petro o la misma Sheinbaum, también son oportunidades para liderazgos que son muy parecidos a nosotros, que son nuestros aliados, de poder combatir esto, ¿no? Y yo creo que eso está pasando, de hecho, eso está pasando ya en muchos países hispanoamericanos. Es verdad que en algunos ya la resistencia es mayor, pero eso ya ocurre en Hispanoamérica. Por eso yo sí veo un potencial en ese orden sociopolítico que tú hablas. Lamentablemente ha sido porque, bueno, la experiencia negativa que hemos tenido en nuestros países nos han llevado al despertar, por así decirlo. Yo digo el despertar del letargo que teníamos, y ese letargo es el socialismo, pero bueno, yo tampoco creo que hay que o sea, quitarle mérito al hecho de también hacer grandes cosas desde lo pequeño, ¿no? O sea, desde estos espacios incluso, porque, o sea, nosotros estamos aquí hoy reunidos y capaz diremos, bueno, no, tenemos una incidencia pequeña, bueno, pero ¿quién quita que estas jornadas luego se repliquen en otros espacios? Lo hablábamos más temprano, porque no pensar en llevar estas jornadas a otras partes de España, o que estas mismas mesas de discusión se puedan dar en Hispanoamérica también. O sea, yo creo que son labores que tenemos pendiente y que podemos hacer y que hacen falta, sin duda alguna, hacen falta. O sea, que yo no quitaría un respaldo, o sea, yo no quitaría peso de uno del otro, ¿no? Pero entiendo por dónde ir el comentario para
Bueno, antes de dar la segunda pregunta, voy a hacer unos apuntes. Primero, que el autor argentino que mencionaba, el que no hemos dicho el nombre, es Marcelo Gullo, que escribió Madre Patria y acaba de publicar ahora un libro sobre la batalla de Lepanto. Y el segundo, que decías de estas jornadas pueden replicar en Hispanoamérica. A mí me parece que hay un ejemplo cultural muy fuerte, que es el Museo Reina Sofía, que es el museo de referencia del arte contemporáneo en Hispanoamérica, y que es, vamos, un pozo de indigenismo, antiespañolismo, antihispanidad, y no solo que hayan cogido, que lleven el nombre de la Reina Sofía y que hayan cogido estas posiciones, es que nadie que tenga una posición diferente, una posición prohispana, podría participar allí en una mesa, porque habría cancelaciones, piquetes, tales. Tenemos muchas veces más el enemigo dentro de las instituciones españolas que también lo es, y que estos presidentes que dicen que tenemos que pedir perdón y que eso fue un genocidio, etcétera. Y ahora estaba la otra palabra ahí. Gracias, buenas tardes. Como el ámbito de la ponencia es mirando al futuro, querría conocer su opinión acerca de hoy por hoy, si sabiendo lo que sabemos y siendo lo que somos, hablar de reunificación de lo que estuvo 3 siglos unido y por tanto aún menos separados, hablar de reunificación hoy está en el horizonte. ¿Es una quimera, una fantasía o simplemente humor negro? ¿Ven posible una reunificación? Estamos hablando de futuro. Bueno, una reunificación, si quieres volver a que tiene el imperio. Mal, correcto, correcto. Eso es Humor negro, fantasía, quimera. un poco de todo. Un poco de todo. Lo que sí es posible es una unión de muchas formas, de políticas, simplemente el ejemplo que pone Carlos Leañez, ¿no? Cuando iban a quitar la ñ de los ordenadores, pues de repente, claro, no se pueden quedar sin 600 millones de clientes. O sea, que te lo pensaron. O sea, que establecer esas formas de unirse, la construcción. Hombre, es que lo único que los que quieren ahora reunificarse son unos pocos en Puerto Rico. Pero no sé. Un primer paso. O sea, sí, yo creo que no, que eso no, las cosas, no sé, no es difícil no sé, eso no tiene, yo creo, ninguna. Pero hay muchas más. Y luego lo que pasa es que también, digamos que esta forma está también por encima de las. Porque yo cuando fui a estrenar la película esta que vais a ver ahora, en México, la película fue bastante bien para hacer un documental sin ninguna propaganda, ninguna publicidad. Hicimos más de 15.000 espectadores y estrenamos en 50 salas. Y entonces, bueno, además organicé unas jornadas de 2 días que llevé a algunos participantes de la película, de España, del Perú, de Estados Unidos. Nos cedieron en el auditorio de la Fundación Carlos Slim, en el Museo Zumaya, y entonces acaban de ser las declaraciones de Claudia, la presidente de México, que había dicho que el rey tenía que pedir perdón, y entonces yo iba, bueno, pues un poco preparado, digamos, para defenderme, ¿no? De alguna manera. Hice 5 entrevistas en televisiones de Ciudad de México. En España no he hecho ninguna en televisión, ¿no? O sea, ni la de los amigos. O sea, que hice 5 y en ninguna hubo un ataque, la mayoría habían visto la película, cosa que tampoco es muy frecuente aquí, y se la habían preparado. Y cuando hablamos de lo que había dicho la presidente, pues era un poco para quitarle importancia, para que no, son cosas de política de corto alcance, de tal. Pero ya, fíjate, no estoy hablando ya las jornadas fueron un éxito, nadie dijo nada contra, o sea, que no hubo ningún altercado ni nadie se enfrentó a nada, de un auditorio que había 300 personas, y
y fue un éxito. O sea que, es decir, que hay otras formas también de hacer cosas, ¿no? Y que no tiene que... Y que luego también hay una realidad que está por encima de la política esta cortoplacista. O sea que sí, que es verdad que los libros de texto de las son absolutamente neurofendarios, que a los niños les impone una mirada, pero creo que hay algo que está, bueno, que hay muchas cosas por hacer, por supuesto, pero luego las cosas no salen a veces con más facilidad de lo que pensamos, ¿no? Sí. Por lo menos hasta que nos empiece ya, digamos, al campeonato. O así, o sea, que ya la cosa llegue a cierto nivel de preocupación, ¿no? Que no... Sí, bueno, yo para agregar solamente una visión, yo también diría que, bueno, no creo en la reunificación, pero sí en el trabajo común, ¿no? O sea, creo que se pueden hacer muchas cosas. De hecho, ahora mismo no sé, pero cuando escuché la pregunta, venía a mi cabeza que en Venezuela yo me acuerdo que fue muy famoso, no sé si a ustedes les llega a sonar, pero seguramente sí, que se establecieron las hermandades gallegas. O sea, en Venezuela hubo mucha migración de Galicia y había, por lo menos en la ciudad donde yo estaba, que es Caracas, la capital, había una hermandad gallega. Y yo me acuerdo que eso para muchos amigos míos que vienen de familias españolas, los hacía reunirse todos en fin de semana allí. O sea, y hacían actividades educativas, culturales, bueno, piscina, en fin, un montón de cosas. Y claro, esto es verdad que se ha ido perdiendo ya y obviamente hay un desgaste y por supuesto porque, bueno, hay unas condiciones que no lo permiten, pero ese tipo de cosas se pueden hacer. Incluso también se me vino a la mente el año pasado, nosotros estuvimos en Ecuador, en Quito, en las elecciones y ahí estuvimos, que tú lo debes conocer, con un historiador, Aurelio Valareso, y es cierto que justamente también queríamos dar una actividad sobre la hispanidad y él me dijo, a mí me encantaría hacerlo con la Embajada de España, pero no les va a dejar a ustedes hacerlo. Pues bueno, nosotros tenemos obviamente una afiliación política que ya todos saben. No lo tengo que decir. Y claro, eso al final tú dices, te hace pensar y dices, hasta allí tenemos que hacer cosas, o sea, recuperar también esa institución, ¿no? O sea, qué potente también sería poder hacer cosas desde las embajadas. O sea, por ejemplo, la embajada de España y la embajada de Argentina, la embajada de Colombia con la embajada de España, pero son cosas que ahora mismo no podemos hacer porque hay también limitaciones en el tema político, si se quiere, pero yo creo que esto también son espacios que naturalmente si podemos ir recuperando, podemos hacer grandes cosas también. O sea que todo es cuestión de que cada uno de nosotros vea como cuál es tu nicho, qué es qué es lo tuyo, qué es lo que puedes trabajar, qué es lo que puedes aportar y de allí pues trabajarlo. Es que yo lo veo así, o sea, un poco en resumen lo que venimos hablando en la conversación es no ver que, bueno, es que fuimos grandes, pero es que ya no podemos hacer nada. No, sí se pueden hacer cosas, solo que bueno, hace falta también un poco de ingenio y ver cómo tiramos para adelante. No hay que esperar que nadie las haga. Exactamente. Por ejemplo, esta película que van a ver ahora a ustedes, se la he regalado a Televisión Española. Me han dicho que no les interesa. Claro. O sea, como no entraron en la producción, o sea, a ver, yo las películas las hago sin ayuda de ningún ministerio. O sea, las hago a base de aportaciones de una campaña de mecenado que montamos y por eso las he podido hacer. Esta película tuve 4.600 mecenas. Gente que desde 15 euros aportó para que pudiéramos hacer la película. O sea, que hay cosas que hay mucha gente detrás que sí que sí les preocupa, ¿no? Que sí hay una... Ya os digo, la primera película, España, la primera valorización, sí, entró Televisión Española, la pusieron 4 veces, teníamos 1.200.000 espectadores. Y esta, pues, no entraron en la producción. Bueno, realmente era... En cines, claro, si habíamos hecho 70.000 espectadores, estaba entre las 20 películas más taquilleras del cine español
documentales y ficción incluida. O sea, que era, lo creo que decir lo poco que hace el cine español también, pero realmente, y Televisión Española no la quiere, no le interesa, ¿no? Pero, claro. ¿Alguna pregunta más? Sí, el micro ahí. Sí. Pregunta. Hola. Nada, y yo quería preguntar, hemos visto esta mañana y a lo largo de esta tarde que se ha hablado de la hispanidad desde el punto de vista histórico, se ha hablado de la hispanidad desde el punto de vista cultural y se ha hablado de la hispanidad desde el punto de vista político. Creo, he notado faltar también el punto de vista económico y más de cara al futuro de la hispanidad. Es decir, ¿qué relaciones económicas reales, que son importantísimas, se pueden establecer o en el futuro se prevén que se puedan establecer en el torno de la hispanidad? Voy a pedir brevedad porque nos quedan 5 minutos o 10 para 3 preguntas. Sí, comienzo. Sí. Es una pregunta importante porque es verdad que también hasta eso lo ha marcado muy bien la izquierda, ¿no? O sea, hace un rato yo hablaba también de estos grupos como el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, que al final también es verdad que han ido creando, bueno, movimientos como el Mercosur, como otros multilateralismos, CELAC, en fin. Y esto le ha servido obviamente a ellos para poder financiar un montón de cosas, a campañas y bueno, sus mismos proyectos políticos. Yo sí creo, y creo que lo hablábamos también, no sé si era ayer o más temprano, que es importante el tema económico, porque al final es verdad que estos proyectos, o sea, estos proyectos de los que nosotros hemos estado hablando, también necesitan un apoyo, ¿no? O sea, necesitan salir a la luz. Y en ese sentido yo creo que también tiene que haber un mensaje dirigido hacia el sector empresarial, ¿no? Que al final también ha sido un sector que no quiero generalizar ni decir que todo, pero también han callado, ¿no? Han callado o lamentablemente se han arrimado a lo que más les conviene y en este caso se han arrimado más hacia la izquierda, esa es la verdad. Entonces, pero también creo que en el caso, bueno, yo porque manejo también mucho más el tema de Iberoamérica, o sea, de lo que hay transatlántico, creo que también hay muchos empresarios que están dispuestos a aportar y ayudar. Por ejemplo, en el caso de Colombia, tengo una amiga que está dirigiendo FENALCO, que es una organización donde hay empresarios de todo tipo de Colombia, en el sector ganadero, en el sector de la agricultura. Y estas personas, de hecho, han visto como amenaza lo que hoy tienen en Colombia. Se sienten amenazados también dentro de sus propios negocios y de hecho han hecho un frente entre ellos mismos diciendo, nosotros vamos a poner todos los recursos que sean necesarios para hacer que el pacto histórico no llegue de nuevo al poder. Es decir, que Gustavo Petro, el proyecto de Gustavo Petro no se extienda en el tiempo, ¿no? Y yo creo que ese caso, que bueno, puede sonar muy allá, pero bueno, yo porque lo vivo, me parece un caso interesante, porque yo creo que eso es lo que debería estar pasando en todos los países donde vemos esta amenaza tan grave. En España lo estamos viendo, de hecho, también, donde vemos que bueno, que hay una imposición total de Bruselas aquí que cada vez más, bueno, nuestra vida está degradada, pero todavía no hay como esa firmeza dentro del sector empresarial para poder hacer también una contraparte, ¿no? Entonces yo creo que allí es un tema que hay que trabajar, pero bueno, ¿que se puede lograr? Sí, porque como te digo, hay casos que son de éxito que se tendrían que replicar. Ahora, ¿es un reto? Sí. Vamos a ver si lo podemos lograr. Yo nada más te dejo esa visión porque es lo que he visto en cuanto al tema de lo económico. Sí, La penúltima pregunta. Sí, y luego la Presi que quiere preguntar también. Yo, muy rápida, me gustan las preguntas un poco polémicas, entonces José María ha ido un poco por la línea nacionalista.
Yo no soy muy... Yo creo que la hispanidad con el nacionalismo, creo que el nacionalismo es el problema. Eh, sí, que te he entendido, sí. Sí, que te he entendido, sí. Sí, pero ahora me explico. Entonces, la idea es, muchas veces relacionamos hispanidad con nacionalismo, creo que es un error. Entonces la pregunta es, ¿Portugal es hispanidad o no es hispanidad? No me valen dos documentos, voy a limitarlos. ¿Estamos mucho tiempo separados? También con Venezuela, con Argentina llevamos mucho tiempo separados. ¿Hablan otro idioma que no es el español? Cataluña habla otro idioma que no es el español, Valencia otro idioma que no es español, y si nos basamos en el nacionalismo como idioma, ellos entonces le daríamos la razón a que quieren separarse. Entonces, ¿Portugal sí o no y por qué parte de la hispanidad? Bueno, te has contestado a ti mismo. O sea, que no, que yo creo que lo has dicho todo, ¿no? Yo creo que, pues, hombre, es tentador incluir, claro, Portugal, bueno, no Portugal, Brasil. Brasil es realmente importante. Y, pero ¿qué pasa en Brasil? Fíjate, que cuando iban a promover el español en los colegios, la Unión Europea, Alemania y Francia e Italia protestaron y se fue abajo del proyecto. O sea, Brasil está ahí. O sea, a ver, Portugal no ha... sí, no. Pero Portugal, digamos, a ver, no quiero decir colonización. Su organización imperial fue muy indistinta. Fue distinto. Fue totalmente desfallada. Portugal ha tenido mucho de colonia inglesa. Y entonces, o sea, hay unas diferencias. No, o sea, por supuesto, o sea, tengo muchos amigos portugueses, me encanta Portugal, me parece que tenemos una relación, pero digamos que no sé. Brasil está, claro, Brasil es el gigante de América, es una potencia y Brasil necesita español, necesita a sus vecinos, necesita relacionarse con América, ¿no? Y lo que, bueno, y yo creo que por ahí lo vean, entonces es lo que quieres. Yo iba a decir que solamente que no que tampoco tenemos que verlo separado. De hecho, nosotros o sea, siempre hablamos justamente por eso, porque hemos entendido también que es importante trabajar con Brasil, pero también es importante pues establecer, o mejor dicho, restablecer también esa alianza con Portugal. Así que no veo por qué tenemos que trabajar separados si también tenemos enemigos en común y tenemos que trabajar en común por algunas cosas, pero no es hispanidad. Pero hay que construirla. Claro, Lo demás, no, totalmente. o sea, Sí, es verdad que sería muy positivo construirla, Sí. pero la hispanidad está construida, Sí. pues es lo que hay que recuperarla. sí. Con Portugal yo creo que habría que hacer algo más que recuperarla y inventarla casi. Sí. Otra pregunta. Bueno, yo un poco, la charla de esta tarde es un futuro de esperanza. Bien, han estado hablando que es muy importante hacer este tipo de charlas, este tipo de divulgación, me parece fundamental. También se ha estado hablando si de abajo arriba, de arriba abajo, yo creo que hay que hacer las dos cosas. Hablaba el señor López Linares de la educación, de los programas educativos, de los libros de texto, eso se hace legislando. Hablaba Edmali de trabajar a través de las embajadas para ir creando también esa conciencia, pero cuando pensamos quién nos lo impide, rápidamente nos aparece la izquierda, nos aparece el socialismo. Pero yo haría una reflexión, si estamos hablando del futuro y si estamos hablando de esperanza, ¿qué nos viene a la cabeza cuando vemos las Cortes Generales puestas en pie, excepto un grupo parlamentario, aplaudiendo a Gustavo Petro? Es que me va a obligar a decir cosas y nombres que no quiero. No, pero lo hablábamos más temprano, ¿no? Que es un poco también, yo creo que eso también es uno de los retos de la hispanidad, lo hablábamos fundamentalmente. Hay una realidad y yo aquí de verdad sí me voy a permitir hablar sin tapujos y voy a hablar o sea, de algo muy político. Y es que lamentablemente es cierto que
el hispano que ha venido acá ha comprado las banderas prácticamente del Partido Popular. Esa es una realidad. Entonces, eso es algo que yo también creo que tiene que ver con Hispanidad y uno de sus retos, porque al final hay una gran hipocresía. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque es cierto que el Partido Popular ha venido trabajando en estos nuevos españoles, los nuevos madrileños, la hispanidad, pero vemos que es una gran falsedad, porque cuando ellos establecen estas estructuras, por así decirlo, o que vengan todos, o que, como vimos la semana pasada en Madrid, uno de sus planteamientos de hispanidad era que ningún ser humano es ilegal, cuando eso es una gran falacia. Te das cuenta que ellos utilizan a la hispanidad solamente para un fin electoral. Y da mucha rabia también que, no voy a decir que todos, pero una gran parte del hispano compra ese discurso. Es decir, yo aplaudo y estoy con el PP, pero luego tienes que darte cuenta que si tú como hispano, muchos de los hispanos, no voy a decir que todos porque otros vienen por oportunidades académicas, en fin, laborales, tal, pero si hay una gran mayoría que ha huido de una situación y de una crisis. Por ejemplo, un colombiano que ha huido por la situación que ocurre de guerrilla en su país, o de la FARC, de la primera línea, de la violencia y del narcoterrorismo que hay en Colombia, ¿cómo puedes estar con un Partido Popular que aplaude y que le da las llaves de la ciudad de Madrid a un narcoterrorista, que es Gustavo Petro? O sea, yo creo que ese también es un reto. Se lo comentaba también, y te lo comentaba a ti esta tarde, que tiene que haber un referente hispano que denuncie esto y que le abra los ojos realmente a la comunidad hispana de que el Partido Popular no es la vía. Es que no lo es. Solamente están haciendo algo que le genera crédito, o en lo que se quieren llevar ellos pues la medalla. Bueno, y el mismo caso también de lo que ocurrió con María Corina y el aplauso que hizo Cayetana Álvarez de Toledo. Pero bueno, aplaudes en el Congreso de los Diputados, pero en Bruselas no reconoces exactamente lo que pasó el 28 de julio, ni reconoces el gobierno que realmente tiene que estar allí. Entonces, hay muchas incongruencias en ese sentido, y yo creo que eso también es uno de los retos de la hispanidad, y que nosotros creo que tenemos todas las herramientas para poderlo combatir, y creo que ya hay un despertar, pero falta mucho, y ojalá que lo podamos lograr. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero había una última pregunta pedida por ahí, creo. ¿Sí? ¿De ahí? Con esta pregunta acabamos. Os pido brevedad a todos en la pregunta y en la respuesta. Quizás el tema clave sea la H de hermandad. Aquí no se trata de volver al pasado, sino de ganar, digamos, una alianza cierta en base a las raíces comunes. Y básicamente lo que nos ha separado es la leyenda negra. Anécdota de hace 2 horas, un niño de 13 años, ¿qué sabes de América, del descubrimiento de América y demás? Colón llegó allí, los mató a todos y se quedó él. ¿Y eso quién te lo ha dicho? La profesora. Entonces, esa película que no se admite en televisión española hay que repetirla en los colegios que sí que lo quieran admitir. Esos libros editados, reeditados para niños, hay que repartirlos para que la base de la cultura vaya para arriba. Bueno, la Comunidad de Madrid sí que lo incluyó en una de tus películas, ¿no? Como para material escolar. Sí, la Comunidad de Madrid sí, pero en Andalucía el PP votó en contra. Y por último, una anécdota positiva, y es que el 12 de octubre me pilló en Cali, en Colombia. La lectura iba sobre los 10 leprosos, de los cuales, la lectura de la misa, iba sobre los 10 leprosos, de los cuales solo vuelve uno a dar las gracias, ¿no? La homilía del sacerdote fue: a ver si sois esos leprosos con la madre patria, con ese leproso que vuelve a dar las gracias a la madre patria. Porque somos lo que somos cuando realmente aquí no había nada. Somos lo que somos gracias a la madre patria. Nos dio una lengua, nos dio una religión, nos permitió ser un país. No hubo guerras internas, no hubo soldados aquí y de allá. O sea, parte de lo que se ha dicho aquí fue en esa homilía, y acabó todo con un Viva España. Una cosa curiosísima, en la propia iglesia, abarrotada, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Cali. Fue tremendo.
Yo creo que con esta anécdota, es decir, perfecta para cerrar la jornada. No sé. Y un aplauso para los ponentes. Gracias de la película.